Bueno, hoy ya vamos a dar ejercicios combinados que esto ya es nivel examen realmente parcial si es que nos sale en el taller, porque ya combina todo lo que venimos aprendiendo. Ley de Hooke, tema de temperatura, después paredes delgadas, ecuaciones de compatibilidad. O sea, esto ya incluye prácticamente todo lo que estuvimos viendo durante el semestre. Y eso, vamos a resolver este ejercicio primero y después otro que es bastante parecido a este, solo que ya vamos a tener otro análisis al final. Pero el procedimiento es prácticamente lo mismo. Acá, bueno, voy a leer el ejercicio primero. Dice, un pilar cilíndrico de concreto está envuelto por un tubo de acero de 0,5 de espesor. Si el límite elástico de la deformación unitaria longitudinal es de 1 por 10 a la-3, calcular el máximo P admisible sobre la pieza de concreto sin pasar ese límite que nos da del acero, cuando ese tubo de acero se enfría a 30 grados. Y después nos pide la tensión transversal para ese caso. Y este apartado C que vamos a meternos más adelante, cuando ya tenemos una chapa rígida eh, colocada encima de ambos cuerpos. Ok, acá, en esta clase de ejercicios, primeramente entender qué es lo que es esto, ¿verdad? Tenemos un tubo así de concreto al cual nosotros vamos a envolverle, me va a salir horrible, pero bueno, vamos a envolverle ese tubo a acero. Esto ya en 3D, digamos, para que me entiendan mejor nomás, porque mirando así no es tan visible. Ok, entonces, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos un material envuelto en otro. Al estar unidos acá, o sea, no vamos a tener en cuenta ningún tipo de pegamento, rozamiento ni nada. En esa parte, esto es tema segundo parcial recién. Ahí nos vamos a complicar. Pero ahora mismo no. Trabajan en conjunto, pero no hay ninguna fuerza de rozamiento en este sentido así. Todavía no. Entonces, eso para una introducción de qué es lo que es el ejercicio. Después, yo les sugiero para empezar con esta clase de ejercicios así combinados, dividir en efectos. Yo siempre le voy a recomendar hacer, separar cada uno de los efectos, porque así se entiende mejor, ¿verdad? Yo, inclusive en mi examen y todo así. No vale punto ni nada, ¿verdad? Pero es más para entender qué es lo que pasa, qué es lo que pasa todo. Entonces, tenemos este efecto de la temperatura, que es una disminución, en este caso es negativo, y lo que va a pasar es que en el eje X se va a reducir, ¿verdad? Eso, uno. Pero el efecto de la carga P hace totalmente lo contrario. Nosotros vamos a comprimir en el eje y por ley de Hooke que vimos la semana pasada, ya sabemos que en los otros dos ejes va a tender a agrandarse, ¿verdad? Acá eh, prácticamente en esta introducción de lo que hicimos, ya podemos ver que lo que se mueve en el sentido X, Z, en este plano de si miramos en este sentido, vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Y lo que se mueve en ese sentido, la posición final de nuestro cuerpo va a tender o a agrandarse o a achicarse, dependiendo de cuál de estos dos efectos gane, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser el P. Bueno, entonces, eso mirando, así, haciendo una introducción inicial, nosotros ya nos podemos dar cuenta de eso. Y esa es nuestra ecuación de compatibilidad que vamos a usar más tarde, ¿verdad? Que lo que se mueve en acero en X es lo que se moverá también en el cilindro de concreto. Ok, eso ya nos dimos cuenta. En conjunto trabajan así y
Tampoco vamos a considerar el rozamiento. Insisto con eso, para que no se metan con una incógnita de más. Bueno, después, ahora, nosotros estas deformaciones ya pudimos compatibilizarlas, pero tenemos obviamente que trabajar por separado. Y al separar los cuerpos, es decir, acá nuestro tubo de concreto, después tenemos acá por separado nuestra pared delgada, es decir, ya hueca de acero. Nosotros ahí, al separar, vamos a tener una nueva incógnita acá, en este sentido. Porque al aplicar cualquier tipo de efecto, ellos ya se van a ver influenciados en este sentido. Es decir, si nosotros le apretamos en este eje, el tubo de acero va a querer que no pase eso y le va a seguir atajando este cilindro de concreto. Entonces, lo que va a ocurrir, vamos a tener una nueva incógnita. Voy a poner así, eso que mira hacia adentro, ¿verdad? Así, bueno, no sé dibujar en 3D, pero eso es lo que va a pasar. Que vamos a tener una nueva incógnita donde vamos a tener esa presión, esa tensión, perdón, alrededor de todo este cilindro. Y por acción y reacción, voy a dibujar así nomás para que se entienda. Por acción y reacción vamos a tener de este sentido para el acero, ¿verdad? Y es esa incógnita que también tenemos que hallar para poder resolver nuestro ejercicio. Al separar estos cuerpos, vamos a tener una nueva incógnita que debemos compatibilizar y hallar para después hallar lo que realmente nos pide, ¿verdad? Entonces, separamos estos dos cuerpos y primero vamos a analizar el bloque de concreto. Tenemos lo que les dije, esa carga Q que ya está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, porque es una carga que actúa a lo largo del cilindro, ¿verdad? Y tenemos esta carga P, que efectivamente es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, analizando todas las tensiones. En el eje X vamos a tener esa carga Q que acabamos de entender qué es lo que es. Después, en la tensión en Y, que vendría a ser esta parte, el área de aplicación, vendría a ser esa fuerza por el área de la circunferencia, ¿verdad? Ahí tenemos esa tensión en Y. Y en Z es lo mismo que en X por la simetría de la circunferencia, ¿verdad? Es la misma carga Q que vamos a tener. Acá tenemos esta ecuación general en X, que es lo que vamos a compatibilizar más adelante, como ya les spoileé acá, ¿verdad? Entonces, tenemos esta deformación unitaria en X. Esta es la ecuación de Lee-de-Hook, ¿verdad? Entonces, recuerdan que yo les dije, meter el valor de los esfuerzos si es que ya saben qué va a hacer. Y todos acá van a ser de compresión. Todos están queriendo comprimir en todos los ejes a nuestro cilindro bloque de concreto, ¿verdad? Ok, tenemos esta ecuación de acá. Para empezar, esta vamos a reservar para más tarde. Después, analizando el tubo de acero, vamos a, como le digo, vamos a apuntar del otro sentido ya nuestra flechita por acción y reacción, como ven acá. Y también, algo que quiero que tengan en cuenta, esta fuerza P no actúa, ya no tiene, ya al tubo de acero ya no le importa esta fuerza P porque justamente no hay nada que lo relacione. Estos no están pegados, vuelvo a hacerles recordar, no están pegados. Y tampoco tenemos esta chapa rígida todavía. Entonces, no influye de ninguna manera esa carga P que tenemos para el concreto. Solamente tenemos esta fuerza interna que ahora al separar va a aparecer ahí.
Entonces, otra notación que es una pared delgada, ya que es hueca acá internamente y el espesor es pequeñito. Entonces, sí o sí van a usar la ecuación de Laplace y ahora vamos a introducir el conocimiento de ley de Hooke para paredes delgadas, que seguramente ya estuvieron usando, ¿verdad? Pero solamente se da en esos dos ejes de tensión meridional, ¿a qué? Este primero, tensión meridional y tensión transversal. Entonces tenemos una deformación en el sentido radial de nuestro cilindro y otra longitudinal. La misma ecuación, solo que van a ser en dos ejes nomás ya. Ya no quiero que se metan en X y Z, ¿verdad? Porque es una pared delgada. Bueno, usando nuestra típica ecuación de Laplace, esto ya sabemos que es cero. Y acá directamente podemos encontrar esa relación de la tensión transversal con nuestra carga Q. Bueno, este radio transversal acá, como recuerdan en la clase de paredes delgadas, nosotros vamos a usar el radio medio. Siempre recordar. El radio medio, como les había dicho, tenemos una superficie externa, después tenemos esta superficie interna acá y queremos los puntos equidistantes. Queremos el radio medio, ya nos dice todo lo que pasa el nombre, ¿verdad? Que pueden hallar de estas tres maneras. Es lo mismo. Entonces, eh, yo usé el radio interno más la mitad del espesor. Entonces, ahí podemos hallar ese radio medio de 25,25 centímetros. Eso es lo que vamos a introducir en radio transversal. El espesor, bueno, ya nos daba luego. Y ahí sí ya vamos a poder saber esta relación. Esto vamos a meter en nuestra ecuación de deformación radial. Y algo que tengan muy en claro, dos cosas. Uno, no olvidarse de la temperatura, porque eso es algo que suele pasar. Hay una temperatura y es solamente en la del acero. No tenemos en la del concreto y el ejercicio no da luego ahí me dio una ayudita porque nos da solamente el coeficiente de dilatación del acero. No me quieran meter temperatura en todas partes, ¿verdad? Solamente es en el de acero. Entonces, tenemos ahí, no olvidarse de eso. Y otra cosa que para esta parte la tensión meridional es igual a cero. Porque nosotros, teniendo este tubo de acero, así, solito, no estamos considerando el peso propio de nuestra estructura, o sea, de nuestro cuerpo. No tenemos el peso específico, entonces el peso propio no afecta y tampoco tenemos ninguna fuerza en el eje longitudinal, por así decirlo, en el eje Y, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando hagamos el corte, al no tener ninguna fuerza en el eje meridional, ¿se acuerdan que es en el meridiano? Esta tensión meridional que va a tener acá va a ser igual a cero, porque no hay nada, no hay ninguna fuerza acá, el peso tampoco tiene importancia ahora mismo, entonces es igual a cero, efectivamente. Y ahí vamos a tener otra relación que nos tenemos acá de incógnita, la Q, que era la tensión interna entre esos dos cuerpos, ¿verdad? Tenemos Q y P. Ok, ahora ya nos vamos a meter con la ecuación de compatibilidad, donde, como les dije hace rato, todo lo que se mueve en X va a ser igual a la deformación radial de nuestra pared delgada. Esto, yo quiero que siempre pongan deformación, no me hagan deformación unitaria en X igual a la deformación unitaria radial. Esto no, esto está mal, error de concepto. Es la deformación lo que ustedes tienen que igualar, no la unitaria. Ojo ahí, ok. Entonces, acá es el radio para el del concreto, como podrán ver acá, es el radio en X, ¿verdad?
Pero para la pared delgada, como les dije, acá está, es la superficie media. Vendría a ser nuestra X, ¿verdad? Entonces, es por eso que acá puse el radio medio, o sea, el diámetro medio después dividido entre 2, ¿verdad? Pero se tacha el 2. Ok, entonces, es eso lo que, para diferenciar, no me pongan 50 también acá. Bueno, pueden poner también, no va a haber gran diferencia en el resultado, pero para que sepan nomás que siempre para delgada vamos a trabajar con la superficie media. Ok, entonces, acá metiendo todo nuestro chorizo de ecuaciones, vamos a tener esta relación. Yo ya quise hacer previamente todo esto, porque si vengo anotando con ustedes en clase vamos a tardar 8 horas por ahí, porque yo escribo lento en esta tableta. Entonces, esto despejando nos queda esta ecuación asterisco acá, donde tenemos de incógnita Q y tenemos de incógnita P, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que usar el cuarto paso de la condición, de usar la condición del problema, que la deformación unitaria longitudinal de nuestro acero no debe superar 10 a la menos 3. Ok, y esto nos da en valor absoluto. Siempre, siempre. Nos van a dar, todos los datos nos van a dar en valor absoluto. Ustedes le van a poner el signo que van a considerar en su examen, en su ejercicio que están ahí en su casa haciendo, porque tienen que interpretar que este cilindro, o sea, que nuestro cuerpo va a bajar, ¿verdad? ¿Por qué dicen que va a bajar? Porque el efecto de P, vamos a la primera parte, esta parte, el efecto de P va a ser mayor al de la temperatura, porque nos pide la máxima P, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el efecto de P es mayor que va a ser, que va a ejercer esta temperatura. Entonces, en el eje longitudinal de nuestro acero va a bajar. ¿Y qué significa que baje? ¿Dónde me queda? Acá. Que en ese mismo eje tenemos que colocar este signo negativo cuando esto va a bajar. Esto quiero que me presten mucha atención y si no me entienden que me digan nomás, porque si acá colocamos positivo y, y tratamos de resolver, nos va a salir una Q distinta. Y después en el resultado ya algo nos va a salir negativo y se va a ir todo a la B porque va a estar mal. Y van a tener que volver a hacer. Entonces, al considerar la máxima carga P, voy a volver a repetir, la máxima carga P, vamos a suponer que es mayor al efecto de temperatura que estamos teniendo y que o sea, que el cuerpo en conjunto va a bajar. Va a bajar. Y al bajarse la deformación en I, debemos colocar, la deformación unitaria en I debemos colocar negativo. Entonces, es eso. El de la ecuación general, repito, no se olviden la temperatura, vamos a colocar en este lado de la ecuación también ya vamos a colocar ese negativo, porque ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, ya sabemos que la suposición es esa. Entonces, nuestra Q nos sale de 52,8. Al utilizar esta condición del problema ya podemos despejar directamente. Ya nos sale, felices y contentos, nos vamos, metemos acá en esta ecuación que teníamos y nos sale una P de este número y metiendo en la ecuación donde está acá, metiendo en esta ecuación voy a copiar y pegar para que vamos a meter esto ahí, este resultado de 52,8 vamos a meter en esta ecuación que teníamos de Laplace y vamos a hallar el apartado B que nos pedía la tensión transversal. ¿Se entendió hasta acá? Más o menos el procedimiento. Sí, no, tal vez. ¿Hay algo que no me entendieron?
Sí. En nuestra, o sea, en el apartado C, que se complica la cosa, porque vamos a colocar una chapa rígida en la parte superior de nuestro sistema. Al colocar esa chapa rígida, lo que va a pasar es que evidentemente choca, por así decirlo, o sea, está en contacto con los dos cuerpos, tanto el del concreto como el acero. Entonces, por estática, haciendo un TSL de la chapa rígida, vamos a tener tanto una fuerza del cilindro como una fuerza del tubo de acero. Donde la fuerza del cilindro se entiende, o sea, este es del concreto y este es acero. La fuerza del cilindro se entiende perfectamente que va a ser la tensión en I por su área, ¿verdad? Que pudimos despejar acá. Para la fuerza del tubo, ya vamos a hacer un corte en nuestro tubo de acero. Porque como recuerdan que les había dicho, en paredes delgadas siempre tenemos que hacer un corte para poder ver esta tensión meridional que está acá oculta, por así decirlo, en el eje meridiano. Entonces, vamos a hacer este corte, vamos a mirar así, en este sentido, y la fuerza del tubo evidentemente va a ser igual a esa tensión meridional por su área, ¿verdad? Entonces ahí despejamos esta tensión meridional. Vuelvo a repetir, radio medio. Ok, entonces, haciendo esa sumatoria en I, tenemos la fuerza del cilindro más la fuerza del tubo va a ser igual a esta nueva fuerza P'. Evidentemente no va a ser igual a la anterior, ¿verdad? No me pongan acá esta misma P. No va a ser igual porque esta P ya se va a redistribuir en estos dos cuerpos. Anteriormente esta fuerza solamente afectaba a nuestro bloque de concreto y ahora ya tenemos esta tensión meridional que en el apartado A nosotros pusimos 0 y ahora existe. Entonces, es lo mismísimo. Analizamos nuestro concreto, tenemos esta ecuación. Después tenemos que analizar el tubo de acero. Acá me voy a detener un ratito y voy a decir, voy a decir otra vez, existe esa fuerza meridional, va a ser de compresión, y ya vamos a tener esa ecuación general en el eje longitudinal también, aparte del eje en radial. Perdón, radial. Vamos a tener ya la longitudinal y la radial. Y vamos a tener estos dos términos, tanto el transversal como meridional y el de la temperatura. Esta sigue afectando. Es el mismo ejercicio, solo que ya vamos a colocar esta chapa rígida acá, que nos va a atormentar porque vamos a tener muchas ecuaciones. Bueno, entonces, ahí tenemos, vamos a hacer un recuento de todas nuestras ecuaciones. Tenemos esta en I del concreto y también tenemos esta en el eje longitudinal del acero. Entonces, vamos a hacer lo mismísimo que hicimos, solo que en otro eje. Al estar unidos, así, al estar unidos y al aplicarle esta chapa acá y poner esta fuerza P, un instante después de esa aplicación, vamos a tener esta deformación en conjunto, ¿verdad? Es decir, lo que se mueve en I, o sea, la deformación en I del concreto va a ser igual a la deformación en el eje longitudinal de nuestro acero. Es lo mismo, ¿verdad? Acá en I. Y es esa misma ecuación que vamos a usar otra vez para resolver nuestro ejercicio. O sea, no se va a resolver todavía. Acá entramos ya en ecuación de compatibilidad. Tenemos la misma ecuación de compatibilidad hace rato en X.
vamos a usar lo mismo, solo que acá, como les dije hace rato, ya vamos a tener la tensión meridional, eso no se va. Y creo que esa nomás es la diferencia. Sí, esa nomás es la diferencia. Pero acá, haciendo una comparación con el de otro ejercicio, o sea, el mismo ejercicio pero en el apartado A, ya tenemos esta nueva incógnita. Ya tenemos tres ecuaciones. Tenemos la del Q, la meridional y la tensión en I del concreto. Entonces, vamos a usar la otra ecuación de compatibilidad en I también, que está aquí. Acá, la deformación en I del concreto va a ser igual a la deformación longitudinal del acero. Es la misma longitud en I se va, entonces nos queda que las deformaciones unitarias van a ser iguales. Entonces, igualando, vieron que acá esta condición sigue existiendo, la de deformación longitudinal permisible es igual a la por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, esto también vamos a igualar a esta ecuación que tenemos acá. Entonces tenemos 1, 2 y 3. 1 con 2 es lo que yo hice acá primero. 1 igualé con 2. Para tener nuevamente una relación entre Q, tensión meridional, y la tensión en I del concreto. Seguimos teniendo tres incógnitas. Después, acá lo que hice fue igualar 1 con 3 para poder tener otra relación. Solo que acá ya vamos a estar igualando a ese 1,3 y vamos a tener una cuarta ecuación donde nos relaciona Q' y la tensión en I del concreto. Acá vamos a tener un sistema de ecuaciones 2, 3 y 4 y vamos a poder esto asimismo van a meter en su calculadora y van a hallar estos resultados. Q', tensión meridional y tensión I del concreto. ¿Por qué insisto en que metan así en su calculadora? Porque ya me preguntaron, profe, ¿cómo voy a resolver una ecuación gigante? Porque ustedes meten todo así y quieren hallar una ecuación más. No se metan tanto en álgebra. Miren, ustedes ya tienen esas dos ecuaciones de compatibilidad, ¿verdad? Tienen, tienen que analizar cuántas incógnitas tienen. Y acá, en esta primera, acá se presentan dos. Una, dos. Después, analizar el acero, entra una nueva incógnita que vendría a ser la tensión meridional. Esta ya contamos en el anterior. Entonces dicen, bueno, necesito tres ecuaciones entonces, porque tengo tres incógnitas. Y siempre voy a dejar en una manera donde tenemos una incógnita y, primero una incógnita X, después Y, Z igual a algo, para poder después meter en el sistema de ecuaciones de la calculadora, que creo que es EQUC, el sistema de ecuaciones. Eso es lo que tienen que meter, así mismo, esto. Van a hallar esto y después meten en la ecuación de sumatoria del DCL de la placa, que era así, ¿se acuerdan? Tienen así, la P y acá las fuerzas, fuerza del cilindro más fuerza del tubo. Bueno, y es ahí donde tienen esta ecuación de acá, la número 1, que te da allá arribita. Y es eso, ahí nosotros ya teniendo, ahí está. Ya teniendo estos resultados, metemos acá y ya podemos hallar esa fuerza P que nos pedía hace rato, ¿verdad? Es más largo. Esto yo ya no creo que, o sea, este ejercicio así en total con los tres apartados ya no creo que le salga en un examen. Capaz solo o el apartado C o el A y B, ¿verdad? El C ya es muy largo para que entre. Pero esto es un típico ejercicio así que podría llegarles a salir. El 2. ¿Alguna pregunta acá? Voy a dejar abierto el micrófono por unos minutos mientras tomo agua.
Ok, ahí ya me dijo un compa que, profe, ¿puedes pasar nota? Sí, tranqui, yo les paso luego un PDF, sí o sí. ¿A qué? Abrí todo mal ya. Este no. Sí, les voy a pasar todo, no se preocupen. Ay, esto me molesta. Bueno, eso después voy a borrar para pasarles, porque saben lo yo todo. Bueno, ahora pasamos al siguiente ejercicio, que es muy parecido al apartado C que acabamos de resolver, pero la única diferencia es que el análisis final que vamos a tener que hacer un análisis de falla, porque nos dice que no se sobrepasen las tensiones en ninguna de las piezas. Tenemos una tensión admisible del acero, que es este, y tenemos otra tensión admisible del concreto, ¿verdad? Entonces, acá cualquier cosa luego nos dieron de dato, ¿verdad? Porque se nota que se confundieron y, y tipo cargaron otra vez acá este y este 50 centímetros ahí, ese era el diámetro, cualquier cosa. Yo busqué de otro y quité de otro ejercicio estas tensiones admisibles, ¿verdad? Bueno, esto en realidad tipo para que les sirva en un resultado normal, el procedimiento del mismo, no importa si este es otro número, ¿verdad? Pero puse esto a modo de tener un resultado para que ustedes practiquen. Bueno, entonces, ahí ya arreglando lo que pasó acá, tenemos todos nuestros datos. Tenemos los mismos datos que hace rato, solo que nuestro espesor ahora es de 0,4, ya no es de 0,5. Y estas tensiones admisibles, ¿verdad? Esta fuerza P, lo mismísimo, yo copié y pegué luego. Esta fuerza P, lo mismísimo, va a hacer que se distribuya en ambos cuerpos. Vamos a tener esta fuerza del cilindro que va a responder y también va a responder nuestro tubo de acero a esa fuerza P. Es decir, existe esa tensión meridional. No es igual a cero. Bueno, tenemos esa misma ecuación 1 que nos relaciona esa fuerza que queremos hallar con la meridional de nuestro tubo y la tensión en I de nuestro tubo de concreto. Entonces, vamos a tener lo mismísimo otra vez. Tenemos nuestra tensión en I, nuestra tensión de contacto al separar nuestro concreto del acero. Le puse la misma fuerza Q porque copié y pegué, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Evidentemente es otro ejercicio ya. Entonces, tenemos tanto en X como en Y. Y ustedes van a decir, ¿cómo yo sé que ya no es necesario en Z? Porque vamos a tener las mismas ecuaciones de compatibilidad. Yo acá ya no quiero nomás volver a repetir, pero en Y va a moverse lo mismo y en X se va a mover lo mismo. Ya no necesitamos en Z porque va a ser la misma deformación en X. O sea, ustedes pueden omitir este X y poner Z ahí, que va a ser, o sea, lo único que va a cambiar son estos ejes acá, porque la tensión en Q es la misma nomás luego. Eh, y eso, esa es la única diferencia. O sea, o pueden poner o X o Z, porque como pueden ver en este plano, es lo mismo, es simétrico. Lo que se deforma tanto en X se va a formar en Z. Bueno, eso a modo de aclarar más. Analizando ya el tubo de acero, vamos a tener nuestra misma ecuación de Laplace. Siempre vamos a usar ecuación de Laplace. Esto ya nos queda, al cambiar el espesor, nos va a quedar una relación ahora de 63Q. Ah, otra cosa también, el radio medio cambia porque nuestro espesor es de 0,4. Entonces, el radio interno, que era de 25, vamos a sumar la mitad de nuestro nuevo espesor, que es 0,4. Entonces va a ser 25 más 0,2 y vamos a tener ese nuevo radio medio de 25,2, ¿verdad? Y metiendo eso en la ecuación, vamos a tener esta nueva relación de 63Q. Eso, nuevamente, en el eje radial, tanto en el eje longitudinal, vamos a tener estas
distintas ecuaciones. Bueno, y acá tienen millones, millones, millones de incógnitas también. Tenemos, vamos a contar, tenemos acá una, acá tenemos dos, esta es una, esta es dos, después estas son las mismas. Acá vamos a meternos tanto transversal, 3, como meridional, 4. Tenemos 4 ecuaciones. Cuatro incógnitas. Y nuestras ecuaciones para solucionar son tanto la deformación en X igual a la deformación radial y la deformación en Y igual a la deformación longitudinal. Donde acá vamos a poder relacionar estas incógnitas. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la deformación en X igual, y nos va a salir esta ecuación donde nos relaciona Q, deformación en I del concreto, y la tensión meridional. Tensión de concreto quería decir acá. Acá en I vamos a hacer lo mismísimo y tenemos esta misma relación, ¿verdad? Esta misma ecuación donde nos relaciona Q, tensión en I y tensión meridional también. Bueno, y ahí entramos en corto, porque no podemos resolver nuestro problema todavía. Esto yo traje, estas mismas dos ecuaciones traje acá nomás, para poder hacer el análisis de falla con ustedes. Esto ya no quise lo hacer para no spoilearme, vamos a hacer juntos. Porque eso es algo que siempre sale y quiero que sepan hacer solitos. O sea, ahora les voy a ayudar, pero después ya van a ser solos. Ok. Ya nos da una tensión admisible del acero. Acero, este para el acero y este para el concreto. En el acero, nosotros sabemos pared delgada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una tensión meridional y una tensión transversal. Esto vamos a poner así un espacito para que ustedes me digan cuál vamos a hacer fallar. Para el concreto ya tenemos una deformación en X, una deformación en Y y la deformación, ¿por qué lo que digo deformación? Tensión era todo. Y una tensión en Z que va a ser igual a la tensión en X porque eso era Q, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso. Esta tensión en Y es la tensión en Y del concreto que tenemos acá. Esto es Q. Y la tensión meridional que está luego acá. Y la tensión transversal teníamos en función a Q, ¿se acuerdan que era 63Q? Bueno, eso, esto voy a poner más hacia abajo. Eso tenemos todas las tensiones de nuestros dos cuerpos. Ahora, lo que les recomiendo hacer es lo siguiente. Nosotros lo que estamos buscando es esa fuerza P de acá. Aquí, no me salió centrado. Ahí. Esta fuerza P de acá. Entonces, el eje donde va a estar que va a estar con mayor solicitación es este mismo eje Y, porque es donde estamos aplicando la mayor carga, ¿verdad? Porque esta Q de acá en este eje X va a ser menor, ¿verdad? Porque es una reacción a esta fuerza P nomás luego. Entonces, el eje de mayor solicitación va a ser el eje Y. Por lo tanto, es más probable, no digo que nunca va a pasar, pero es más probable que nunca va a pasar que falle en el otro eje, pero es más probable que falle en el eje Y. Entonces, en Y es más probable. Entonces, es tanto esta tensión no vamos a analizar y tampoco vamos a analizar todas las que no están en el eje Y, ¿verdad? Estas dos ya vamos a pasar a segundo plano. Y ahí disminuimos nuestras opciones. Tenemos tanto la tensión meridional del acero como la tensión en I del concreto, ¿verdad? Entonces,
Analizando solo esas dos, vemos que la tensión meridional podría llegar a tener una tensión admisible de 800 y la en I del concreto podría ser igual a una tensión admisible de 250. Bueno, y acá es a la suerte nomás. Pero ya dividimos nuestras probabilidades en 50% nomás, porque acá teníamos otras dos más otra vez. Entonces, ahí ya ustedes tienen que jugársela en el examen y decir cuál podría fallar primero. Yo tendría en cuenta que, pero eso ya no van a analizar, pero bueno, yo tendría, eso es un examen ya demasiado profundo ya, ¿verdad? Pero yo tendría en cuenta que el concreto aguanta más a compresión y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son conocimientos de hormigón y eso, pero a modo de acotación. Tenemos estas dos. Tenemos que la tensión en I del concreto es hasta 250 y la meridional, a que este yo puse concreto y jamás fue concreto. Este es acero. Acero. Entonces, ¿cuál de los dos quieren hacer fallar? ¿Cuál les dice su instinto que va a fallar primero? ¿El acero o el concreto? Vamos a hacer juntos esto, yo ya no tengo más resuelto esto. Así que si la fallamos es en el otro. Díganme, ¿la del acero o la del concreto? No tiene que ser el concreto porque es menor. Y podemos hacer quizá la del concreto. O sea, acá no quiero que digan, ah, no, este es menor, sí, sí, este va a fallar primero. Porque podría ser que al este ser una pared delgada, es menor esta área, como ven, es menor es esta área de acá que la total de la del concreto. Es por eso que podría llegar a fallar este primero, ¿verdad? Porque es más susceptible, o sea, podría no llegar a absorber tanta carga. Pero sí, puede fallar también antes del concreto que el acero. Acá realmente es jugársela nomás. Tipo, no. Probar los dos y ver cuál falla primero. Ay, acá había una flechita. Pero sí, vamos a hacer que falle el concreto primero. Este. Entonces, teniendo esta ecuación de acá, copiar. Acá vamos a poner analizando, que fue a mi n, analizando sigma I del concreto igual a 250. Vamos a pegar esto acá. Y donde esté el sigma del concreto acá, vamos a meter 250. Y acá vamos a meter 250. Esto me tiene mi calculadora que no sé dónde está. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener. Esto se va a repetir. Vamos a tener menos 8,688 por menos 4Q menos 3,78. 6. Esto tiene que ser negativo. Va a ser ¿cuánto les queda? ¿Alguien metió? A mí me queda de 0,0125. Esto podemos poner todo positivo nomás ya. Porque, como ven, todo era negativo. Hacemos menos 1. Entonces, 1,345. 10 a la menos 5. Q. Más 5. 10 a la menos 7. Tensión meridional.
Esto va a pasar sumando y va a ser un 0 más más. Es el mismo factor. 0, 0, 125. Ok, esto vamos a meter en nuestra calculadora, que ya saben, EQN. Repito, para que no resuelvan esa ecuación porque van a perder mucho tiempo. 3,78. Bueno, acá me sale Q 3,97. Como recuerdan, esto era tanto en Z como en X de nuestro concreto como el del acero también, ¿verdad? Y todos son menores a la admisible. Todo bien hasta el momento. Después tenemos nuestra meridional, que a mí me sale 23,90, no, 2393, yo no sé decir números, sorry, 0,5. Y esta tensión meridional es del acero, ¿verdad? El acero tenía una permisible hasta, creo que era 800, ¿verdad? Sí, 800. Entonces ahí pasan cosas malas. Esta tensión que hallamos es mayor a la admisible. Entonces no verifica. Y ahí perdimos 4 minutos en otro examen, no es tanto, no es para llorar luego. Acá lo que tenemos que hacer es analizar el otro. Analizando que la tensión admisible del acero, que es el de 800, va a ser igual ahora a la meridional, ¿verdad? Ay, esto está muy junto ya, voy a bajar más. Tenemos que hacer ahora fallar nuestro acero. Entonces, lo mismísimo, copiamos y pegamos. Aquí este ya no es, este es. Acá, porque ya metí 250. Vamos a copiar, vamos a pegar acá. Y la única diferencia ahora es que acá donde hay tensión meridional vamos a meter 800. Y este es el segundo caso más común que podría ser nuestro resultado, ¿verdad? Que no falle ninguno. Acá menos 4Q más 5, 10 a la menos 5, tensión en I, va a ser igual a... Uy, cualquier cosa hice. Eso es 3,024 por 10 a la menos 3. Uy, qué feo. Bueno. Y acá voy a copiar y pegar. Eso. Voy a ser más grande para que tenga... Ahí. Y eso vamos a igualar a menos, recuerden que del otro pasa al otro lado, menos 4 por 10 a la menos 4. Bueno, eso metemos nuevamente en QN. Más vale que ya no salga porque ya no quiero meter mi calculadora. 0,24, 1,345 menos 4. Bueno, ahí me sale una Q de 1,329, que es menor que todas las admisibles todavía. Eso
Ahí estamos todos bien. Después tenemos que atajar nuestra respiración y hallamos nuestra tensión en I del concreto que nos sale 83,57. Y esta tensión era del concreto, que teníamos una tensión admisible de 250, que también verifica. Por el momento, ahí ya tenemos un resultado posible. Pero ahí no se me libraron todavía del todo. Ahí tienen que verificar las otras dos tensiones que nosotros habíamos rechazado acá inicialmente, ¿verdad? Entonces, uy, voy a hacer acá. Perdón si les mareo al mover todo. Acá vamos a tener para el acero, falta todavía la meridional, nosotros ya hicimos fallar. La transversal era igual a 63Q. Este ya no va a fallar. Ese va a ser 63 por 1,329, que es 83,727. Ese para la C. Después tenemos concreto. Nos sale que en I es igual a 83,57 y en X, que es igual a Z, es igual a Q. Todos entran dentro del admisible. Está bien. Ya tenemos un resultado entonces. De que se me perdió mi fórmula. Acá está. Esto ya nos sirve ahora porque ya tenemos resultados. Esto es donde tenemos que meter acá nuestra P admisible y nos va a salir un resultado. Y ya va a ser el correcto porque estas tensiones ya entran dentro de lo admisible. Y eso es lo que tienen que hacer en su examen. Tienen que analizar todas las tensiones, este cuadrito que hicimos acá. Ver dónde va a estar la mayor solicitación, usar esos dos y probar con ellos, ¿verdad? Tanto como podría fallar tanto el concreto como el acero. Acá ya es indistinto. No importa qué hacen primero. Ahora nos salió que falla el acero, ¿verdad? Pero podría haberse dado el caso que sea este 250. No es que está mal pensar que este es el que va a fallar, sí o sí. Y eso es todo por ahora. Si tienen alguna otra consulta, pueden preguntarme nomás. Voy a parar de grabar.